Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por concedernos la bendición de estar delante de ti y delante de tu santa y bendita palabra. Queremos, Señor, que trates con nosotros, que nos edifiques, que nos ministres y que según tu gracia para con cada uno de nosotros nos entregues tu palabra, y te entregamos toda la gloria porque solo tú, Señor, la mereces. Amén. Vive Cristo para siempre. Quiero hablar en esta preciosa hora sobre el tema aceptados y defendidos. Vive Cristo para siempre. ¿Puede usted repetir el título del mensaje, por favor? Aceptados y defendidos. Este pasaje de la Escritura nos remonta a nosotros a otro pasaje más antiguo que se encuentra en el capítulo 9 del libro de Josué. Todos ustedes y yo sabemos que Josué fue la persona que de verdad introdujo al pueblo a la tierra de Canaán, y que fue Josué la persona comisionada por Dios para distribuir la tierra a las 12 tribus de Israel y entregárselas por suertes. Y es en esa fragor, en esa actividad, que surge esta experiencia del capítulo 9 del libro de Josué. Y es que estando Josué con la congregación, eliminando a los enemigos, desarraigando a los pueblos que ocupaban la tierra que Dios le había dado a la congregación de Israel, que este pueblo, llamado los Gabaonitas, tomaron una decisión. Si se quiere, una decisión atrevida, una decisión osada, y todo porque ellos no querían perecer, porque ellos no querían morir, como seguramente seguirían muriendo todos los cananeos, todas las personas que ocupaban la tierra que Dios le había entregado a su pueblo. La Biblia registra que este pueblo de Gabaón era un pueblo esforzado, era un pueblo valiente, que no tenía ningún problema en enfrentarse a otro pueblo y considerar la posibilidad de vencer. De hecho, ellos ocupaban esos territorios porque en otrora habían peleado por eso, habían batallado por eso y habían alcanzado el triunfo y se habían quedado en posesión en esas tierras. Ahora ellos se dan cuenta que el mal se ha cernido sobre ellos, que definitivamente para ellos no hay escapatoria, que viene un Dios
con una congregación conquistando, adquiriendo, posesionándose, y que ellos estaban llamados a desaparecer. Pero aún así, aunque ellos entendían que la suerte estaba echada y que el pueblo que venía avanzando era un pueblo invencible, era un pueblo indestructible, porque traían un comandante al frente, tenían como cabeza de guerra a Jehová de los ejércitos, al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Y ellos sabían que humanamente estaban perdidos, que humanamente no había nada más que hacer, pero aún así no se dieron por rendidos. Aún así no se entregaron fácil. Aún así no aceptaron la derrota. Es como si ellos dijeran: es verdad que el pueblo que viene hacia nosotros no lo vamos a poder vencer. No somos capaces. Hemos oído todo lo que en Egipto hicieron. Hemos oído todo lo que ha pasado en el desierto. Cómo ese Dios los defiende, cómo ese Dios los prospera, cómo ese Dios les provee, cómo ese Dios les abre puertas. Pero aún así tenemos que hacer algo. Tenemos que inventar algo. Tenemos que mirar a ver qué vamos a hacer. Y es entonces que surgió esta estrategia. Quiero que la veamos, por favor. En el capítulo 9 del libro de Josué, dice, en el verso 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. ¿Qué hace el pueblo de Gabaón? El pueblo de Gabaón dice: ¿qué vamos a hacer? Si vamos a darle la pelea, estamos muertos. Si nos enfrentamos, estamos fritos. Esa gente son muy fuertes, muy poderosos. Vamos a usar la astucia. Y mire lo que hicieron. Fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos, remendados, zapatos viejos, recocidos, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Ellos fingieron como que venían de tierras muy lejanas. Fingieron que como que no estaban allí, al ladito de Israel, al ladito del pueblo, sino que dieron una apariencia de que eran personas que venían de países muy lejanos y se presentaron ante Josué. Y dice la palabra del Señor en el verso 6: vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hijos de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues
podremos hacer alianza con vosotros. Ellos le respondieron a Josué: nosotros somos tus esclavos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana. Oiga lo que dijeron: por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Eso sí era verdad. Los de Gabaón habían oído la fama de Dios, porque es que la fama de Dios se oye por todas partes. No hay una persona que tenga más fama que nuestro Dios. ¿Y qué fue lo que ellos dijeron? Que ellos habían oído la fama de Dios, que Dios es vencedor, que Dios arregla lo que sea, que Dios es el único que salva, que Dios es el único que sana, que Dios es el único que puede dar paz en el corazón, que Dios es el único que da corazón nuevo, mente nueva, espíritu nuevo, que Dios es el único que puede cambiar las cosas para bien. Ellos le echaron mano a la fama de ¿quién? De Dios. Y lo que están diciendo es la verdad. Y lo está diciendo un pueblo que no conoce a Dios. Lo están diciendo un pueblo que está destinado a la muerte, que no hay nada para ellos, que hay que erradicarlos, que hay que sacarlos, que hay que echarlos fuera para que otros se posesionen. Entonces, ellos dicen: nosotros le tenemos que echar mano a la fama del Dios de ellos. Nos vamos a agarrar de ahí. Nos vamos a agarrar de la fama del Dios de ellos. No sabemos qué va a pasar, pero vamos a reconocer que el Dios de ellos es un Dios famoso. Vamos a hacérselo saber. Quizás ellos no saben al Dios tan grande que tienen. Ellos son evangélicos, ellos tienen congregación, ellos tienen pastor, pero no saben el Dios tan grande que tienen. Vamos a decírselo nosotros. Porque es que a veces los evangélicos no sabemos. Tiene que le diga una cosa, usted no se ofende. A veces nos pasa algo a nosotros y empezamos a culpar a Dios. Que mire que usted cómo me tiene. Que dónde está pues que usted que oye. ¿Dónde está pues que usted que hace milagros? Usted no, porque me ama. Y mire pues cómo estoy. Mire cómo está mi familia. Mire esto, mire esto otro. Y somos buenísimos para reclamar. Pero somos malísimos para decirle que Él es grande. Y que todo lo que Él hace está bien hecho. ¿Sabía usted que un buen padre no es todo para los hijos? Judas tenía el mejor pastor, pero era ladrón. Judas tenía el Salvador al lado, pero estaba torcido. Yo conozco gente que tienen los mejores padres y ellos lo que saben dar es lata. Entonces los hijos no son buenas personas porque tengan buenos padres. Hay cosas que los hijos definitivamente las tienen que probar. Las tienen que vivir. Hay hijos que no los va a ayudar una buena enseñanza ni un buen consejo. Hay hijos que los va a ayudar es esto, mire. Los golpes de la vida. Pero nosotros como padres, a nuestros hijitos les ponemos guantecitos de seda en las manitos, en los piecitos. No queremos que se ensucien, no queremos que les pase nada, no queremos que nadie nos los mire. Hay algunos hijos que tienen que llevar del bulto. ¿No les gustó?
para que den punto para volverse a Dios. Tienen que vivir su propia experiencia para que puedan decir, yo estaba ahí y de ahí Dios me sacó. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora bien, dice la palabra de Dios que estos gabaonitas le dijeron a Josué, lo que nos tiene aquí es la fama del Dios de ustedes. ¿Cómo así? Es que ha llegado la fama de nuestro Dios por allá. Claro. Y comenzaron a nombrarle. Hemos sabido. Oiga la palabra, porque la palabra le da vida, amado hermano. Hemos sabido, oiga, todo lo que hizo en Egipto. Estos gabaonitas les gustaba la historia, les gustaba investigar, y habían investigado que el Dios de los hebreos había hecho maravillas en Egipto y que había azotado a Egipto. Y lea en el verso 10 del capítulo 9. Y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Ahora, esa es la razón por la que hemos venido, por la fama del Dios de ustedes. ¿Y sabe que Dios los ayudó? ¿Sabe que Dios los ayudó? ¿Sabe que Dios no le ocultaba nada a Josué? Cuando algo estaba andando mal, llegaba Dios y se lo contaba a Josué. ¿Se acuerdan? Cuando el pecado de Acán, Dios vino y le dijo: Josué, las cosas andan mal, hay pecado entre el pueblo. Pero ¿por qué Dios no le contó nada a Josué que esta gente eran vecinitos de por ahí? Porque esta gente, aunque no tienen conocimiento de Dios, los movió a venir la fama de Dios. La fama de Dios los movió a venir y Dios aceptó. Dios aceptó eso y no le contó nada a Josué. Lo dejó sano porque Dios los quería aceptar. Hay gente a la que Dios quiere aceptar que a usted y a mí ni siquiera nos pasaron por la cabeza. Hay gente que va a llegar al cielo que nadie pensó que llegaría. Hay gente que Dios quiere aceptar y ellos ni siquiera saben que Dios los tiene para aceptarlos. Y llega Josué y los acepta. Llega Josué y los recibe. Llega Josué y hace alianza con ellos. Hacen pacto con ellos. Hacen un compromiso con ellos. Y dice la Biblia que habían pasado 3 días y Josué se dio cuenta que eran sus vecinos, que habían usado ¿de qué? De astucia. Y Josué se sintió engañado. ¿Pero realmente los engañaron? No. No. Ellos dijeron que la fama de Dios los había movido a venir.
Y eso era cierto. Y arriba Dios aceptó que ese pueblo, aleluya, viniera a Josué porque Dios los quería aceptar. Hay personas que las tiene Dios para aceptarlas en su pueblo. Ustedes no se alegran mucho. Hay personas que las tiene Dios para aceptarlas dentro de su pueblo. Y Dios las aceptará. Y les digo más, las bendecirá. Entonces, cuando Josué se da cuenta que de alguna manera ellos los habían engañado, entonces Josué los confrontó. Capítulo 9, verso 22. Veamos. Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado? Diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros. Alabado el nombre del Señor. Y Josué los maldijo. Qué duro, hermano. Pero Dios no los maldijo. Josué los golpeó, Josué los maltrató, pero Dios ni los golpeó ni los maltrató. Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros esclavos, y quien corte leña y saque el agua para la casa de mi Dios. O sea, Josué le digo, no los vamos a matar, pero ustedes van a ser dedicados a traer agua a la casa de Dios y a traer leña. Y Josué lo vio como una maldición, pero ellos no lo vieron como una maldición. Ellos no vieron traer agua a la casa de Dios, traer leña a la casa de Dios. Ellos no lo vieron como una maldición, ellos lo vieron como un privilegio, porque estaban destinados a morir, estaban destinados a desaparecer, y ahora estaban incluidos en la casa de Dios, trayendo agua y leña. El problema de uno está aquí, vean. Mire para acá, hermana y hermano. El problema de uno está aquí, en la cabeza. Porque una cosa piensa uno y otra cosa piensa Dios. Josué pensó que los estaba haciendo mucho daño al dedicarlos como aguadores y leñadores. Y ellos por dentro, wow, qué maravilla que nosotros, un pueblo incircunciso, un pueblo destinado a la muerte, que le carguemos leña a ese Dios famoso y le traigamos agua a la casa de ese Dios famoso. Qué privilegio, qué maravilla. Estamos vivos para servir al Dios grande. Estamos vivos para servirle a ese Dios famoso. Para ellos era una honra haber sido tenidos por dignos de traer al templo agua y leña. Era lo más grande para ellos, era lo más maravilloso para ellos. ¿Sabe qué es lo más grande para usted y para mí? Lo más grande no es que tengamos cargos en la iglesia, lo más grande es que nuestro nombre está arriba escrito en el libro de la vida, que somos salvos, que somos perdonados, que tenemos ríos de agua viva, que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Y qué éramos nosotros? No éramos nada. No éramos nadie. Alabado el nombre del Señor. Ahora, Josué veía una cosa, pero ellos veían otra. Lea el verso 25. ¿Qué dijeron ellos? Gracias por maldecirnos. Oiga, se le fue la mano con nosotros. ¿Por qué tiene que maldecirnos?
No, mire lo que ellos dijeron. Ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Está bien. Si usted cree que lo hemos traicionado, si usted cree que le hemos hecho mucho daño, ahí estamos, pues mátenos entonces. ¿Qué va? Ya ellos habían conquistado el corazón de Dios. Ya ellos habían amarrado a Dios. Ya ellos se habían ganado a Dios. Ya ellos habían logrado lo que querían lograr. Tener el favor de Dios en sus vidas. Que Dios los hubiera aceptado. Cristo vive para siempre. 26. Y Él lo hizo así con ellos. Pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores, nada más y nada menos que para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiere, lo que son hasta hoy. Uy, ese pueblo se volvió ahora, hermano, parte del pueblo de Dios. Había una bendición en este pueblo después de que no había nada para ellos. Ahora, a donde Israel se movía y a donde había sacrificio para Dios, ahí estaban los gabaonitas llevando leña y agua. Bueno, ¿a usted no le parece eso maravilloso, hermano? Claro, porque usted no sabe que es coger una escoba para barrer el templo, por eso es. Porque a usted no le gustan las cosas pequeñas, los detalles. A usted, chicos, no le gusta. Ay, que un domingo en la cocina. Ay, qué oso. Si es que está la pastora, también se mete a la cocina. Y qué bueno que me meta a todos los caballeros que tienen a la cocina, me metan a Gersaín, me metan a Juan Carlos. Me metan allá al hermano que hace unos buñuelos tan ricos, también me metan un domingo también a la cocina, al Calvito, a Gustavo, a este también, a ese que está ahí también, que me mira y se ríe conmigo, a este también. A todos los hombres métanlos en la cocina también. Es que en los detalles pequeños Dios también se mueve. A Jason también. Que se ponga el delantal un domingo de esto. Alabado el nombre del Señor. A la psicóloga también. Y a la que está al lado de la psicóloga también. Qué bonito. Mire, para ellos era un orgullo, hermanos, llevar la leña a donde había que llevarla y llevar el agua a donde había que llevarla. Eso era un honor para ellos. Ellos habían logrado lo que querían lograr. Y ya tengo la primera parte del mensaje. Aceptados. Ellos habían sido aceptados sí o sí. Dios los había aceptado. La congregación los tuvo que aceptar. El tiempo sigue su curso y no falta quien lo quiera matar a uno, hermano. No falta quien le mete el diablo en la cabeza la idea de que nos tienen que sacar de la iglesia. Poder en la sangre de Cristo. Entonces vamos al segundo de Samuel capítulo 21. Cristo vive para siempre. Y oiga la palabra de Dios, porque oír la palabra de Dios es oír a Dios. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. ¿Qué hubo? Hambre. Vino una hambruna a la congregación del Señor. Vino un hambre a la tierra de Israel. Y como fueron 3 años consecutivos, esto preocupó a David. Porque hay cosas que a nosotros nos deben preocupar.
Hay cosas que a la obra del movimiento misionero mundial les debe preocupar. Hay cosas que a nosotros como iglesia nos debe preocupar. Como padre de familia nos debe preocupar. Y ya eran 3 años de hambre y eso preocupó a David. Y David fue a la presencia de Dios y le dijo: Dios, ¿qué pasa? Está bien, 6 meses de hambre. Bueno, hasta 1 año, está bien, pero que ya llevamos 3. ¿Qué está pasando? Y mire lo que le dice Dios. Es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Santísimo Dios, meterse uno con los que Dios ha aceptado, meterse uno con los que Dios no se ha metido, hacerle uno daño a los que Dios no quiere que le hagamos daño. Estamos metidos en líos, estamos metidos en problemas. Y había un hombre dentro de la obra de Dios que le había estado haciendo mucho daño a la obra de Dios. Y Dios llamó a ese hombre que le hizo daño a la obra como la casa de sangre. Esa máxima autoridad había hecho mucha injusticia a muchos de la obra de Dios. Y muchos de la obra de Dios habían sido afectados, golpeados, maltratados por culpa de esa autoridad. Y por culpa de esa autoridad ya había venido a la obra 3 años de hambre. Alabado el nombre del Señor. Y si no, pregúnteselo a Dios. Y David se lo preguntó a Dios y dijo: no, lo que pasa es que han querido matar al pueblo que yo acepté. Han querido acabar a lo que yo he recibido. Y el que se mete con lo que yo recibo, se mete en problemas también conmigo. Alabado, alaba lo que no es de yeso. Si puede, dele un aplauso al bendito, alábelo, él está aquí, hermano. Aleluya. Aleluya. Lo que pasa es que el rey anterior a usted nos quiso acabar a nosotros. El que gobernaba antes de usted nos quería ver muertos a nosotros y nos mató a muchos de nosotros, nos mató él. Y eso arriba ha desagradado a Dios. Y las cosas no van a cambiar a menos que se tomen medidas cautelares, serias, responsables, administrativas, justas. Vive Jesús para siempre. Entonces el rey llamó a los gabaonitas, a los que habían quedado. Los llamó. Qué lindo, hermano, cuando uno reconoce los errores. Acepta las cosas que tiene que aceptar. Y les habló. Y les dijo: ustedes son amorreos. Ustedes son gabaonitas. Ustedes fueron aceptados entre el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y qué respondieron ellos? Pero Saúl había procurado matarlos. ¿Quién había procurado matarlos? Saúl. Y sí que de verdad había matado a muchos de ellos. Vive Jesús para siempre. Y a muchos de sus compañeros, a muchos de sus amigos, él los había matado. A muchos de sus familiares, él los había acabado. Y habían sido aceptados, habían sido recibidos.
Cuando Dios nos recibe, cuando Dios nos acepta, Dios también nos defiende. Dije, cuando somos aceptados, cuando somos recibidos, Dios también nos defiende. Aceptados y defendidos. Y oiga la palabra. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Oiga, ¿quiénes debían de bendecir la obra? Los maltratados, los humillados, a los que les habían caído encima. Pero no solamente ellos debían de bendecirlos, ellos también debían de ser de alguna manera indemnizados. Alabado el nombre del Señor. Y entonces David les pregunta: ¿qué hago por ustedes? Ustedes son la razón de que llevemos 3 años de hambre. Dios está peleando por ustedes. Dios los está defendiendo. Dios les está haciendo justicia. Dios está diciendo que ustedes son tan importantes como también lo somos nosotros. Dios nos está diciendo que hemos metido la pata, que nos hemos equivocado, que hemos hecho daño, que hemos lastimado, que hemos maltratado, que hemos herido. Dios nos está diciendo que las cosas nos están saliendo mal y que somos culpables. Y entonces vienen los gabaonitas, verso 4. Y los gabaonitas respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro. Es verdad que somos leñadores, es verdad que somos cargadores de agua, pero tenemos con qué comer. Dios nos ha bendecido, Dios nos ha provisto, Dios nos ha dado cómo comer nosotros. Tenemos plata, tenemos oro, tenemos comida, tenemos vivienda. Hemos sido prosperados, Dios nos ha socorrido, Dios ha sido propicio a nosotros. Nosotros no estamos pidiendo plata. Alabado el nombre del Señor. Pero si Dios nos está tomando en cuenta, si Dios nos quiere honrar, si Dios quiere pelear con nosotros, pues entonces que Dios lo haga. ¿Y qué respondieron ellos? Aleluya. No queremos que tampoco muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis, eso haré. Mire cómo se invierten los papeles. Antes ellos no tenían ni voz ni voto. Antes nadie los escuchaba. Antes los maldijeron, los despreciaron. Leñadores, aguadores. Ellos felices, hermano, por servirle a Dios en un trabajo humilde. Ahora, los más importantes son ellos. ¿Sabe qué es duro? Pasar uno de no valer nada a ser ahora el más importante. Es lo que la gente no entiende. Que usted está pasando por una etapa donde quizás ahorita usted es el lunar, usted es el dedo malo. Pero eso va a pasar. Y mañana, ¿qué pasará cuando usted sea el más importante? Que usted sea el más importante. Ahora el más importante aquí, ¿quién eran? Los gabaonitas. ¿Quién eran ahora los más importantes? Ahora los más importantes eran los que cargaban agua y los que cargaban leña. Más importante que los sacerdotes, más importante que los reyes, más importante que los jueces, porque los reyes, los sacerdotes y los jueces estaban aguantando hambre y dependían de una palabra de ellos. ¿Tienes aterrado? Yo estoy aterrado, hermano. Dios sabe sacarte de abajo y ponerte arriba.
Por eso allá abajo no sea problemático. Allá abajo no sea problemática. Sirva con gozo. Alégrese. Aleluya, lo que pueda hacer en la iglesia, hágalo con alegría, con satisfacción. Ahora, lo más importante eran ellos, hermano. Y el rey, ¿sabe qué? Lo que es que el rey le diga a ellos, digan pues, ¿qué hago por ustedes? Ustedes son lo importante, ustedes tienen la palabra. Nosotros queremos comida del cielo y dependemos de ustedes. Nosotros queremos lluvia y ustedes tienen la palabra para la lluvia. Wow. Sacar pecho, hermano. Aleluya. Es como la iglesia. Para todo el mundo, la iglesia es lo peor. Pero en tiempos de crisis, la iglesia es valiosa. Alabado el nombre del Señor. Y oiga la palabra, porque oír la palabra es oír a Dios. Pasaron de ser los don nadie a los don señores. El mundo da muchas vueltas, señores. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Pasaron de no valer nada a valer mucho. Pasaron de no tener nada a tenerlo todo. Tenían la llave del cielo. Ellos eran los únicos que podían abrir el cielo otra vez. Porque Dios lo cerró por causa de ellos. Dios lo cerró por amor a ellos. Dios lo cerró para honrarlos a ellos. Si Dios tiene que cerrar el cielo para honrarte a ti, Dios lo cierra. Si Dios tiene que remover a alguien, lo remueve. Aleluya. Pero no se dañe. No se vaya de la iglesia. No se deje cizañar. Si la obra es de Dios, Dios pelea por ella. Si Dios aceptó esta obra, Dios la defiende. ¿Cuánto bendecimos al Señor? ¿Cuánto lo bendecimos? No queremos plata, no queremos oro. Verso 5. De aquel hombre, oiga la palabra, de aquel hombre que nos destruyó, de aquel hombre que dañó nuestro buen nombre, que dañó nuestra honra, que nos quiere matar a todos, que nos quiere desaparecer a todos, de ese hombre que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel. De ese hombre que nos quiere ver muertos o nos quería ver muertos. De ese hombre que quería que usted y yo no existiéramos. De ese hombre, regálenos 7 hijos de él para que los ahorquemos. Wow. Wow. Y se pone David a pensar, santo, me toca entregarle a esta gente 7 hijos del rey que ya murió, Saúl, para que Dios abra el cielo, para que vuelva a haber comidita, para que vuelva a haber agua. Hay que darle 7 hijos. Pues si ese es el precio y si ese es el sacrificio, hay que hacerlo. Qué duro, hermanos. Y dice la Biblia que David tomó, versos 8, 2 hijos de Rispa, Armoni y Mefiboset, y tomó 5 hijos de Mical, hija de Saúl. ¿No le llama la atención el nombre de Mical? ¿Se acuerdan que Mical fue dada a David por mujer? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que Mical
fue la que insultó al rey cuando estaba danzando. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que a Mical Saúl se la quitó a David de mujer y se la dio a otro hombre? ¿Se acuerdan de eso? Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué Dios no permitió que Mical tuviera hijos de David? Ahí le dejo esas pinceladas del pasado para que las analice. Alabado el nombre del Señor. 5 hijos de Mical y 2 hijos de Rispa se los entregaron a los gabaonitas. Y los gabaonitas los agarraron y los llevaron y los ahorcaron. Dios haciendo justicia. El que te quiere ver muerto a ti se va a morir primero, te lo aseguro. El que quiere verte acabado y arruinado va a ser acabado primero que usted. Porque usted fue aceptado y usted en Dios es indestructible. Usted fue aceptado y usted en Dios es más que vencedor. Usted en Dios tiene quien pelee por usted. Usted en Dios tiene quien saque la cara por usted. Y mire lo que dice ya para terminar el verso 14 del capítulo 21 del segundo de Samuel. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en la tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí, su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Escuche. Y Dios fue propicio a la tierra después de que ahorcaron a los 7 hijos de Saúl. Dios fue propicio a la tierra después de que le hizo justicia al pueblo de Gabaón, a los aguateros, a los leñadores, a los que humillaban, a los que maltrataban, a los que supuestamente no valían nada. Para Dios eran tan lindos y tan valiosos que Dios les dio esta maravillosa honra. Piense por un segundo, por un minuto, ¿qué le ha pasado a usted? Lo que usted ha vivido, lo que le han despreciado, lo que lo han depreciado, de lo que a usted lo han humillado. No se preocupe, usted tiene tantísimo valor como usted nunca se lo imagina. Y si Dios cree conveniente que debe honrarte, te va a honrar. Si Dios cree conveniente que testifique por usted, Dios lo va a hacer. Si Dios cree conveniente sacar la cara por usted, Dios lo va a hacer. Póngase de pie, Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra. Tu palabra es buena, Señor. Tu palabra es maravillosa, Señor. Usted pone a valer, usted levanta del polvo